Y después de tanta polémica, ¿esta película funciona o no? No lo sé, tú dime. Hey geeks, bienvenidos una vez más al canal. Hoy te voy a comentar mi opinión con respecto a uno de los live action más polémicos de Disney de los últimos años. Sí, hoy te voy a comentar mi opinión con respecto a La Sirenita live action. Quédate para conocer un poco más. Todos sabemos que Disney sigue y sigue reciclando un clásico tras otro con estos live action. Algunos llegan a buen puerto y otros se hunden en el mar de las películas mediocres. ¿Quién, yo? Y lo peor de todo es que Disney no planea parar con este tipo de películas. Va a seguir con más y más live actions, como por ejemplo el de Lilo y Stitch, el de Moana, el de los Aristogatos y varios más. Esto ya no es divertido, es triste. Pero hay que entender por qué los live action, si bien son bastante polémicos usualmente, esta película causó mucha polémica. Hay que entender el contexto. La película animada de La Sirenita fue la película que literal salvó a Disney de la bancarrota en su momento, allá en 1989. Disney venía de un fracaso tras otros con películas que no cautivaban ni a la crítica ni al público general, y llegó La Sirenita y cambió eso, transformándose en uno de los clásicos más queridos de Disney. Querida por la crítica, querida por el público general, y además que sumaba un montón de canciones que se iban a transformar en favoritas de muchas y muchas generaciones de personas a lo largo de los años. Y obviamente transformó a Ariel en una de las princesas favoritas de mucha gente. Por eso era crucial que respetaran el material original en el cual se basaban para hacer este live action. Y todos sabemos lo que pasó cuando anunciaron a la actriz que iba a encarnar a Ariel. Esto se va a poner feo. Actualmente la película cuenta con un 67% de aprobación de la crítica y un 95% con respecto a calificación positiva del público en la plataforma de Rotten Tomatoes. Y en cambio en la plataforma de IMDb logra un 7 sobre 10 con más de 22.000 reviews. Pero esto no está exento de polémicas, porque varias personas comenzaron a dudar de estas calificaciones, comenzando a dudar con respecto al uso de... Esta película obviamente está dirigida por la persona de acá y está protagonizada obviamente por las personas de acá. Y la sinopsis dice: anhelando conocer el mundo más allá del mar, una joven sirena visita la superficie y se enamora del apuesto príncipe Eric. Siguiendo su corazón, hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, para experimentar la vida en la tierra. Así que dicho todo esto, vamos a comenzar con mi opinión sobre La Sirenita live action. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Comencemos con el guión. El guión de esta película es un guión bastante confiable, un guión bastante estable, que no presenta grandes huecos argumentales. Es un guión que se agarra muchísimo, pero muchísimo del guión de la versión animada, al punto de replicar escenas y literal calcar diálogos. El guión mantiene la esencia y la personalidad de los personajes principales, pero va a cambiar el origen de algunos de los personajes, o les va a dar un nuevo contexto, como es el caso de el príncipe Eric. El guión va a realizar algunos cambios aportando nuevos elementos a lo que son la trama, pero que no va a desarrollar apropiadamente, y mucho menos los va a aprovechar. Un claro ejemplo es el caso de las hermanas de Ariel, donde Ariel, junto a todas sus hermanas, son distintas y cada una tiene una apariencia diferente entre ellas, donde se da a entender que cada una de ellas representa a un mar específico, pero que fuera de eso no te explica más. Esta película era una gran oportunidad como para poder aprovechar un poco más a los personajes de las hermanas de Ariel, donde nos van a presentar acá en esta película, y no lo hacen, y solamente se quedan con una leve presentación. Vemos una linda caracterización, pero no desarrollan más allá de eso a estos personajes. Es decir, con alguno de estos cambios que hace el guión a la película original, no se dan las explicaciones suficientes para poder aclarar la situación. Lo que sí puedo decir que me gusta mucho que se hayan tomado el tiempo para dejar en claro el mensaje de el daño que le hace el ser humano a el mar. Eso es muy importante. Respecto a lo que son las actuaciones, personalmente creo que la mayoría del cast hace un buen trabajo en esta película. Voy a destacar obviamente a Javier Bardem como el Rey Tritón, ya que cada escena que tiene se roba la película. También voy a destacar obviamente a Melissa McCartney, quien hace de Úrsula, y realmente creo que encarna muy bien a esta bruja del mar, pero siento que se queda un poco por detrás de la interpretación de la película animada, y más si comparamos las canciones, ya que personalmente creo que esa interpretación le dotó de ciertas matices al personaje que
En la versión de McCartney siento que se queda un poquitito más plana. Hasta incluso siento que alguna de las versiones de Broadway imprime un poco más de capas y personalidad al personaje de Úrsula en su interpretación. Con respecto a lo que son las interpretaciones, las hermanas de Ariel una vez más son reducidas a un elemento de trama como en la película original y no tienen mayor incidencia en lo que es el desarrollo de la historia. Y ahora vamos al grueso de la cuestión. Ariel. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Mi relación con los live action de Disney es algo que algunos me gustan mucho y otros me parecen un horror. Personalmente siento que hacer live action de películas clásicas animadas es algo innecesario. Prefiero mil veces que se pongan a contar historias nuevas, que exploren nuevos cuentos, que exploren nuevas leyendas, en lugar de reciclar otra película y volvernosla a presentar con otra forma. Pero, si aún así van a seguir adelante con los live actions y se van a basar en películas animadas, lo mínimo que espero, y que creo que le pasa a mucha gente, es que respeten la película original y sobre todo a sus protagonistas, ya que en la mayoría de los live action anteriores tuvimos a cast muy parecidos a las versiones animadas. Sin ir más lejos, el actor que hace el príncipe Eric es un calco de la versión animada, y en esta película obviamente castearon a una actriz que no se parece a la versión animada de la película. Además de esto, el guión tampoco da una explicación clara para sostener este cambio. Sí, podemos teorizar con respecto a lo que es la cuestión del contexto o los demás personajes que aparecen en la película, pero en la película no hay una explicación clara al respecto. Y mucha gente dice que esta es una reimaginación del clásico. Y no, porque no reimagina nada. Para reimaginar un clásico, lo que hay que hacer es justamente tomar los elementos y contarnos una historia que se vuelva fresca, que aporte muchos más elementos nuevos que los de la historia original. Y aquí lo que vemos son cambios muy ligeros en la trama y también obviamente siendo el más crucial, la elección de la protagonista. Pero el resto de la historia es básicamente la misma, así que no reimaginan nada. Lo único que hicieron es seleccionar una actriz que no se parece a su versión animada y agregar un par de canciones y cambiarle el final, nada más. Personalmente, hubiese preferido que castearan a una actriz más parecida a Ariel de su versión animada y que Hayley hubiese interpretado a, por ejemplo, Tiana. Pero cuando vi la película entendí por qué la castearon. ¿Qué? Ya que fue su voz y su capacidad vocal la que creo yo que le dio el papel de Ariel. Realmente en cuanto a la cuestión vocal y el trabajo que hace con las canciones, hace un trabajo increíble. En ese aspecto es muy talentosa y canta bellísimo. Ahora, actualmente, siento que se queda un poco corta en algunos momentos claves de la película. Con respecto a lo que son los actores de voz, creo que hacen un gran trabajo. Sobre todo voy a rescatar también a los actores del doblaje latino que le imprimen mucha personalidad a los personajes. Y sobre todo voy a destacar a la actriz de doblaje latino de Ariel, que canta de una manera tan bella y le imprime tanta ternura a su trabajo que realmente se siente muy bien. Es bellísimo. Y con respecto al personaje del príncipe Eric, el actor hace un buen trabajo, pero siento que aunque es un calco de la versión animada de Eric, se lo ve un poco más mayor que la apariencia que tiene la actriz que hace a Ariel. Entonces eso es algo que me conflictúa un poco porque se sentía como que había como bastante diferencia entre ambos actores y no me terminaba de cerrar eso. Algo anda mal. Con respecto a lo que son los aspectos visuales de la cinta, este es un aspecto que me preocupaba muchísimo cuando vi el primer teaser, porque la película presentaba graves problemas de luz, de color y de fotografía en general. Era una película muy oscura, tenía una colorimetría y uso de luz demasiado pegado a lo que es los productos de índole medieval. Y hablemos del uso de CGI, que había muchos frames que se veían muy mal en los teasers y trailers que habíamos visto. Además de que literal no parecían que estuvieran bajo el agua. Y eso es algo que es muy grave teniendo en cuenta que es una película de una sirena. Y si bien la película mejora bastante desde lo que vimos en los primeros teasers y trailers, tampoco es que nos ofrecen algo que nos enloquezca visualmente. Hay momentos donde realmente el CGI se ve mal. Momentos donde los modelos de CGI se ven acartonados, se ven muy artificiales. Incluso en la primera aparición del Rey Tritón, donde él comienza a girar entre un montón de burbujas de agua y de peces, y él aparece de la nada, la cara del rey se ve chata, como si fuese de cartón antes de terminar de girar. Lo mismo ocurre con Ariel en muchos momentos. Los modelos usados de CGI no se ven del todo fluidos, se ven muy artificiales, e incluso podemos ver en
planos un poco más cortos, podemos ver la cara de la actriz que resalta demasiado del resto del fondo, que es CGI. Y eso es algo que no está bien. Además de que en muchos momentos no se logra la ilusión de que se está bajo el agua. Y esto es algo que es fundamental en esta película, porque estamos hablando de una película de una sirena, y que no nos puedan crear del todo la ilusión de estar bajo el agua es algo muy grave. Obviamente lo que es el diseño de personajes de los animales es algo que se ve muy mal. Sebastián y Flounder se ven mal, siendo Flounders el peor, el que perdió muchísima personalidad y atractivo en su diseño en el live action. El film corrigió un montón de cuestiones de el primer tráiler a su estreno, pero lo que nos presentan no me maravilla. Y de hecho tiene momentos que son bastante cuestionables. ¡Guácala! Los aspectos técnicos están muy relacionados con los aspectos visuales y realmente recrear un universo marino es uno de los retos más importantes que puede llegar a tener un director y un equipo técnico detrás de una película. Y obviamente en esta película no llegan a buen puerto. Las escenas del naufragio se ven muy bien, de igual manera la escena final y uno que otro momento puntual debajo del agua se ven bien. El problema es que el resto de las escenas bajo el agua no logra el mismo nivel, y ahí es cuando uno se sale un poco de la ilusión y del relato que te quieren contar debajo del agua. Ahora, fuera del agua hacen un buen trabajo, pero tampoco es algo que nos presenten algo que destaque demasiado, en cuestiones técnicas obviamente. En cuanto a lo que es la música, es el aspecto en que más tranquilo me dejó desde el primer teaser, ya que realmente hacen un buen trabajo con las canciones originales de la película animada. Esto es obviamente gracias al gran talento que tiene la actriz que interpreta a Ariel y que tiene realmente un gran caudal de voz, dándonos unas interpretaciones vocales muy bellas, que elevan muchísimo a lo hecho en la versión animada. Como dije antes, en esta versión de Úrsula la actriz hace un buen trabajo, pero se queda por detrás de las canciones de la versión animada, que siento que en su interpretación logró darle un poco más de intensidad, profundidad y de matices a el personaje de Úrsula en su canción original allá en la película del 89, y esta versión obviamente suma un par de canciones originales para esta nueva entrega, que si bien suenan bien, se disfrutan, no creo que se vuelvan un clásico tan entrañable como las anteriores. Lo averiguaremos. Y con respecto a lo que son conclusiones finales, puedo llegar a decir que esta versión de La Sirenita se ancla demasiado en su versión original y cambia algunas cuestiones que se sienten bastante arbitrarias, ya que desde el guión no nos dan una explicación clara y coherente para tomar esas decisiones, que apoyan esas decisiones. Pero a pesar de todo, logran un film que es muy entretenido y que tiene muy buenos momentos. Este live action sí se siente como una mejora de los anteriores live action presentados por Disney, que fueron bastante raros, pero que por ahí en cuestiones visuales se queda muy corto al momento de entrar al top de los mejores live action de Disney. Así que probablemente esta película sea una película que no vuelva a ver, a diferencia de la versión animada que he visto a lo largo de mi vida muchas veces, pero sí volvería a escuchar muchas veces sus canciones, porque hicieron un gran trabajo en el aspecto musical. ¡Qué buen servicio! Estas fueron mis opiniones con respecto a lo que es el live action de La Sirenita. Comentame si vos ya viste la película, qué te parece, te gusta, no te gusta. Quiero conocer tus opiniones con respecto a este nuevo live action de Disney. Si llegaste hasta acá, quiero agradecerte por estar una vez más acá en el canal. Obviamente te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte nada del nuevo contenido que estamos trayendo acá en Geeknéfilo. Obviamente te invito a que nos sigas en el multiverso de internet, en todas las redes sociales de Geeknéfilo, y obviamente que le des mucho amor a este video, dando like, comentando y compartiendo, porque realmente para un canal chiquito como el nuestro las interacciones son muy importantes. Así que gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero se encuentren bien. Nos estamos viendo en el próximo video. Se me cuidan, nos vemos, nos fuimos. Chau.